el tiempo de la alabanza, Señor, que nos hablas, Señor, y a la vez podemos adorarte, Señor, y ver qué tan grande eres, Padre. Padre, no venimos en esta hora, Señor, creyendo que merecemos algo, Señor, más bien pidiendo de tu misericordia, Padre, y de que tu palabra, Señor, haga un cambio en nosotros. Te pedimos, Padre, que así como somos débiles, Señor, que tu poder, que tu amor, que tu misericordia, Señor, y tu gracia estén con nosotros. Queremos cambiar, queremos hacer un giro en nuestro corazón para bien, Señor, para agradarte a ti en todos nuestros pasos. Queremos caminar dentro de tu propósito, Señor. Aunque oramos y pedimos, Señor, a veces el corazón no está dispuesto, pero queremos venir humillados, Señor. Queremos venir como tú nos exiges en tu palabra, Señor. Nos mandas que debemos venir en espíritu y en verdad. No hay nada fuera de eso para acercarnos a ti. En espíritu y en verdad es la única forma. Con manipulación y en la carne tú no aceptas nuestra adoración. Por eso te pedimos tu palabra, Señor, porque ella es quien planta las semillas, Señor, para que de nosotros, Señor, aun siendo débiles, salga un fruto de Dios y que nuestras obras sean aceptadas por ti, Señor. No queremos venir de mal ánimo, Señor, sin fuerza, sino con ánimo pronto, Señor, por necesidad de ti, Señor. Entendiendo, mi Dios, que si contigo, Señor, aún es difícil, contigo es imposible, Padre. Pero sabemos que tu Espíritu está presto, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, que nos guíes. Amén. Hoy, mis hermanos, concluimos el primer trimestre del instituto. En este primer trimestre hemos tenido la cobertura de los gigantes. ¿Cuántos han podido encontrar gigantes durante esta clase? ¿Algunos? ¿Todos? Bueno, hay muchos gigantes que derribar. La próxima clase, el próximo trimestre que vamos a traer, un trimestre trae 12 clases. Vamos a hablar de la armadura espiritual. Va a estar bueno. Pero hoy concluimos, y el tema de esta noche, para concluir esta parte del instituto, es la siguiente: es reconociendo nuestra debilidad ante el gigante. El tema de hoy es reconociendo nuestra debilidad ante el gigante. Uno de los fracasos más grandes que hay en la vida cristiana es cuando caminamos sin entender lo débil que somos. Cuando ignoramos nuestra debilidad, nos pone en una actitud de arrogancia y de orgullo, porque entonces no creemos que necesitamos de Dios. Por eso es que la palabra cada vez más nos desnuda de manera espiritual, evidencia más y más nuestro corazón. Cada vez vamos creciendo en conocimiento de nuestra desnudez y nuestra debilidad, de nuestra miseria. Y es lo que exactamente nos hace otra vez correr a Dios, y más y con más intensidad. En este capítulo que vamos a leer de 1 Samuel 17, miren lo que dice el verso 31 al 33. ¿Están ahí? 1 Samuel, ¿están ahí? Dice, antes de leer, le voy a decir un poquito el contexto para retomar. Dice, aquí David acaba de llegar al campamento de la batalla, y David simplemente vino a traer alimento y a ver si sus hermanos estaban en buena condición. Su padre Isaí lo había enviado. Y cuando llega, en ese momento se encuentra coincidencialmente con Goliat amenazando, en ese momento que él llega con todo el alimento. Y él le trajo la curiosidad de que por qué está confrontando al pueblo de Dios. Pero lo que le llamó la atención a David, o lo que le inquietó,
fue porque David tenía un buen conocimiento del poder de Dios, ¿verdad? Mientras que el escuadrón de Israel estaba intimidado por Goliat, David no, porque David tenía un buen conocimiento de quién es Dios. Entonces David comenzó a preguntar que qué le iban a dar al que le cortara la cabeza o al que derribara este gigante, ¿verdad? Y fíjense lo que dice aquí el 31, ¿verdad? Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. El 32 dice, y dijo David a Saúl, fíjense la actitud aquí de un simple pastor hablándole a un rey. Le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, aquí del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora quiero en este verso que vamos a leer, el 33, lo relacionemos con el tema. Estamos reconociendo nuestra debilidad. Saúl no reconocía su debilidad. ¿Ok? Fíjense dónde estaba su autosuficiencia. El 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Y antes de avanzar, quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Saúl dice esto? Es una pregunta que debemos hacer. Lo dice el texto, pero yo quiero crear esta pregunta en nosotros. ¿Por qué Saúl, siendo un rey puesto por Dios, le dice a David, el 33, no podrás tú ir contra el filisteo? Fíjense lo que dice luego, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Eso que Saúl dijo, le dijo a David, es maravilloso como la palabra desarrolla toda la escena en simples palabras, pero no es tan simple porque eso que Saúl le dice a David identifica dónde estaba su fe. Porque él hizo una comparación de David como muchacho y Saúl como gigante. Y, sí, exacto, gracias, Goliat. Hizo una comparación de David y Goliat. Dijo, no vas a poder, porque tú eres muchacho y él es gigante. Ahora quiero hacer esta pregunta. Cuando nos vemos delante de un problema, ¿verdad? El problema lo identificamos siempre, miramos, decimos, es difícil de resolver. Cualquier problema que sea, cualquier gigante. Pero siempre que decimos que es difícil, acuérdense bien lo que sucede. Se va la fe, comienzan los llantos, los dolores, comienza uno a dudar de Dios, a tener falta de fe. Y es exactamente por la actitud que Saúl está teniendo. Saúl está haciendo un cálculo totalmente equivocado. Saúl todavía no ha reconocido su debilidad. El escuadrón que está peleando allí no ha reconocido, a pesar de que tuvieron miedo. Oigan bien, a pesar de que tuvieron temor. Y ustedes dirían, pero si tuvieron temor, ¿por qué dice usted, pastor, que no habían reconocido su debilidad? Porque el temer es reconocer que somos menos fuertes. El problema es este. Cuando usted y yo nos enfrentamos a un gigante, entiéndase a un problema, entiéndase a una actitud, a un pecado, la razón por qué llegamos al punto del miedo, no el temor a Dios, no el miedo por aquello, es porque entramos a la batalla no identificando nuestra debilidad ante el gigante. ¿Me estoy dando a entender? Cuando usted ve un problema, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Si a usted le dicen que usted va caminando y nota que hay un truck, un camión de mudanza, ¿verdad? Un vehículo que levanta 5,000 toneladas y hay un hombre montado en la plataforma de atrás, de las que suben y bajan, desmontando cargas. Y usted va cruzando y le dice, hermano, hermana, ¿me puede hacer un favor de aguantarme este artículo, ¿verdad?, que voy a desmontar? Y usted lo mira, en este caso el artículo, y él le dice, solo pesa 3,000 libras. Y usted se pone debajo así. ¿Qué pasa? Tostones, ¿verdad? Lo aplasta. Pero nadie haría una cosa igual. Si le dicen pesa 3 toneladas, dije, ¿verdad? Si pesa 6,000 libras, ¿quién haría eso? ¿Quién se pondría debajo? Pero no lo haríamos porque ya entendimos el peso de eso. Es el conocimiento del peso de eso. El problema es que cuando andamos en la vida como cristianos, no miramos el tamaño del gigante,
Por lo tanto, no podemos ver nuestra debilidad. Cuando usted mire el 6,000 libras, usted dice, yo no puedo ni con 100. ¿Y qué usted le dice? No, hermano, hay que buscar una grúa, o buscar un dolly o algo hidráulico para que lo baje. Nadie va a poder con eso. Pero fíjense lo que hace. El conocimiento de ese peso evidencia mi debilidad, y mi debilidad me hace buscar algo que pueda con eso. Si no reconocemos nuestra debilidad ante el gigante, no podremos derribarlo. ¿Tiene sentido? Saúl le dice, voy a repetir el 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Y luego dice en el 33, contra aquel para pelear con él. Y ahí está la pregunta que yo hice, ¿por qué? Ahí dice, ¿por qué? El por qué o por qué, que es la pregunta que yo hice, dice, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Miren el 37 lo que dice, añadió el verso 37, añadió David, Jehová, fíjense la respuesta que da. Él no dice, pero a pesar de ser muchacho, nunca utilizó ese término. A pesar de yo ser pequeño y él grande, yo he, ¿verdad?, peleado con leones y osos. Sí lo dijo, pero no lo dijo a comparación de él siendo muchacho. El 37 dice, añadió David, Jehová, que me ha, ¿qué dice? Librado. ¿Sabe que la palabra librado en el hebreo significa redimir también, o salvar? Y figurativamente aquí David está diciendo, el Señor me ha salvado de la garra del león. Acuérdense lo que dice el Nuevo Testamento, velad y orad, porque, o sea, como dice, ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Fíjense lo que dice, velad y orad. Vamos al capítulo 26 de Mateo. Vamos a leer ahí un punto. No se vaya de Primera de Samuel. Mateo 26, 41. Fíjense lo que dice este texto. El Señor, cuando hablaba, eso fue dicho en el monte de Getsemaní cuando ya iba camino a la cruz. Y el Señor le dijo esto a los discípulos. Quiero que pongan mucha atención. A medida que vamos avanzando en esta enseñanza de hoy, quiero que mantengan hasta donde puedan de llevar el tema en su mente para que lo relacionen. Miren lo que dice el 41. Dice, velad, ¿qué dice? Y orad. ¿Verdad? Velad y orad. Ahora bien, ¿qué es velar? ¿Quién sabe qué es velar? ¿Qué me dice? Velar. ¿Nadie sabe lo que es velar? Cuidar. ¿Qué más? Velar. Estar a la brecha, exactamente. ¿Quién más? Estar atentos. Ahora bien, están todos correctos. Estar atentos, estar a la brecha, estar pendiente. Ahora fíjense lo que están diciendo, estar pendiente. ¿De qué? Fíjense de qué. ¿Qué me dice? ¿De qué el texto está diciendo que hay que velar? ¿O de qué hay que estar pendiente? ¿De? Porque el Señor le está diciendo velad y orad. Pero velar quiere decir, ya lo dijeron, ahora bien, porque por eso cuando leemos la Biblia queremos entender. Bueno, yo le digo al hermano Tony, tienes que velar. Ok, pastor. Y yo le pregunto, ¿por qué vas a velar? Me dice, no sé, solo voy a velar. El punto de la pregunta es esta. Se necesita conocer qué se va a velar o de qué tenemos que cuidarnos. Tenemos que reconocer por lo cual estamos velando. ¿Saben? Miren, honestamente, muchos o la gran mayoría de los cristianos son débiles espiritualmente porque desconocen tantas y tantas cosas que son ataques espirituales, son gigantes. Y cuando un gigante se le para al frente y usted dice que no, que es un pitufo. ¿Saben lo que es un pitufo? Unos muñequitos azules de ese tamaño, así con un gorrito blanco, o más pequeños. Si usted disminuye el gigante al pitufo, usted va a creer que puede, que usted no es débil. Y ese pitufo no es un pitufo, es un gigante y lo va a derribar. Satanás no viene con espada y un cuerno grande y un rabo o una cola negra, como dicen muchos en la iglesia, es que tuve una guerra espiritual con Satanás y yo le vi el rabo. ¿Dónde dice en la Biblia que tiene rabo? ¿Han oído gente hablando de eso, sí o no? Que le vi los ojos rojos y los cuernos. ¿Dónde dice la Biblia eso, que tiene cuernos? Aunque tenga cuernos cuando lo veamos, si es que lo vemos. Pero no dice la Biblia eso. Y la palabra es la verdad.
Y Satanás no viene así, Satanás viene de manera sutil, con dulces, con cositas bonitas, con las cosas que no pensamos que es Satanás que está ahí. O sea, por eso la palabra dice, no ignoréis sus maquinaciones, los planes, las trampas. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un cazador, un hombre, sale a cazar animales, ¿verdad? Y le pone trampa de alimentos, vamos a decir, en caso de ratón, ¿verdad? Cuando él prepara la trampa, él pone un cuchillo así y le pone un letrero que dice, cuidado, trampa. ¿Dice así? ¿Qué le pone? Un alimento que le gusta. Lo que pasa es que detrás del alimento está la trampa. Entonces, por eso es tan necesario tener el espíritu o tener discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es. No es un pitufo, hermano, es un gigante. No, usted todos lo satanizan. Hermano, no es un pitufo, es un gigante. Y luego ese gigante le hace frito o tostones y luego preguntan que qué pasó. Que esa persona o ese problema o esa decisión o esa actitud de mi corazón no era un pitufo, era un gigante en nosotros. Entró como pitufo, porque así entran, pero cuando creció se hizo un gigante. Y miren lo que dice el texto más adelante. O antes de avanzar, dice primero velad, y aquí lo que yo enfatizaba era que tenemos que reconocer qué vamos a velar. Es como yo decir, hermanos, va a venir un hombre a buscar un dinero, ¿verdad? Mírelo aquí, entrégueselo. Y ¿usted permite que me vaya? Si le entrego, le digo, viene un hombre a buscar este dinero, entrégueselo. Ya se lo entrego y usted se lo da a cualquier hombre que se para en la puerta. O me preguntan, ¿cómo es el hombre? ¿Cuándo viene? ¿A qué hora? ¿Cómo se llama? Porque no se lo puedo dar a cualquiera. ¿Sí o no? Entonces, usted necesita conocer de quién, a quién está esperando. En este caso es lo mismo, debemos saber por qué estamos velando o qué estamos al acecho. Bueno, por eso dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente. Pero no es que anda como disfrazado de león. No. La actitud de Satanás es como un león que quiere devorarnos. No es que suena como un león, ni ruge, ni nada. No, es la actitud de devorarnos. Pero viene como una palomita. Dice que se disfraza de ángel de luz. Imagínese un ángel que se le aparezca. Ay, pastor, se me apareció un ángel en sueño, iluminado así como oro. Y me dijo tal o cual cosa que no dice la Biblia. Pero eso no dice la Biblia. Pastor, yo lo vi clarito, fue un ángel, yo lo vi, se iluminaba, era una cosa que nunca había visto. Y la palabra dice que si viene, aunque sea un ángel del cielo, y predica otra cosa, ¿qué dice la Biblia? Que sea maldito ese ángel. No importa que sea un ángel. Entonces, fíjense el paso 2 aquí en Mateo 41, 26-41. Luego dice, orad. La oración, mis hermanos, es la demostración de que no podemos. Amén. Cuando oramos, estamos en clamor. Señor, ayúdame. Señor, no me dejes solo. Señor, guíame. Señor, dame. Señor, esto. Señor, es pidiendo porque no tenemos. Pero el que ora es el que ha reconocido su debilidad. El que no ora es el que no cree que es débil. El que no ora, miren, el engaño está aquí. Es que decimos, es que yo nunca he pensado así, que yo puedo. Yo sé que sin Dios nada se hace. El problema es que no es lo que decimos que evidencia eso, es cómo vivimos o lo que hacemos. Y si no oramos es porque no necesitamos de Dios. Esa es la actitud. Entonces, por eso dice velad y orad. ¿Por qué dice velad y orad? ¿Por qué el Señor no dijo prepárense? ¿Se acuerdan que le había dicho a Pedro antes de ir al monte que comprara 2 espadas? ¿Se acuerdan? No sé si saben la historia. Tenía una espada con la que le cortó al soldado la oreja. Bueno, la espada no la compró, iban para un monte. No sé si iban a cortar frutas o quitarlas, no sé. Pero con esa misma espada le cortó la oreja al guardián allí. Entonces, él no le dijo prepárense, que viene guerra. Vamos a hacer ejercicios, prepárense a entrenar. Porque no se trataba de esa guerra visible. No tenemos lucha con carne y sangre, sino contra espíritus, potestades, gobernadores en las tinieblas que no podemos ver con los ojos físicos. Y es la palabra que alumbra eso. Es el Espíritu Santo que nos dice cuál es. Puede ser nuestra propia esposa, esposo, hermano, hija, puede ser cualquiera que se te pare delante y te diga, como le dijo Pedro a Jesús, no te acontezca. Y Jesús le dijo, Satanás, quítate. El que estaba ahí le dijo, pero le puso Pedro hace unos minutos. ¿Cómo que Satanás? Hace unos minutos le dijo, a ti te digo Pedro. Tú te llamas Simón, yo te digo Pedro. Y luego le dice Satanás. Y los que estaban dicen, por fin, ¿cómo te llamas?
Simón, Pedro o Satanás, dependiendo de nuestra actitud. Suena jocoso, pero es dependiendo de nuestra actitud que nos llamamos, o como nos llama Dios. Y ahí notamos, hermanos, que la oración es una necesidad. Ellos no oraron en ese monte, ¿se acuerdan? Que dice que estaban cansados, durmiendo, y el Señor oró 3 veces. La pregunta es esta: ¿quiénes eran los débiles allí, en el monte de Getsemaní? Los discípulos. ¿Quién oró? Jesús. Qué paradoja, qué contradicción. Jesús se fue a orar, no los discípulos. Y fíjense lo que dice el texto: velad y orad para que no entréis. La tentación, increíblemente, nosotros como cristianos andamos en el Espíritu, y cuando andamos en el Espíritu estamos pisando en la tierra santa de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que al obedecer la palabra, al ser guiados por Dios, estamos en el camino del Señor. Amén. Cuando no obedecemos, estamos en el camino ancho. Entonces, aquí se utiliza una palabra, dice, para que no entres en la tentación. Para que no entres. ¿Cómo? Satanás te abre otro camino y nosotros obedecemos la palabra, obedecemos a Satanás. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. Y luego dice 2 cosas. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu a la verdad está dispuesto. Quiere decir, o sea, nosotros utilizamos este término los hispanos. Mira, la verdad que hizo frío ayer. No sé si lo usan en sus países. A la verdad que fue un buen juego. A la verdad que tal persona es muy buena. A la verdad. Pero en este caso no quiere decir eso. Dice que el espíritu está dispuesto a la verdad. Que si queremos obedecer a Dios, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pero si no, no. No, pero Dios me entiende, Él sabe, Él me va a ayudar. No, si no es a la verdad, no. Por eso es que hay que reconocer esa debilidad para que entonces podamos caminar ayudados por el Espíritu. Dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto. El bombero al fuego está dispuesto. El policía a la corrupción está dispuesto. El doctor a la enfermedad está dispuesto. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu, tenemos que estar en la verdad. Y lo que pase allí, vamos a Romanos, no se muevan, volvemos a Mateo, no lo voy a poner a marcar tanto. Romanos 8:26, bien rapidito, para que vean allí. Romanos 8:26. El espíritu a la verdad está dispuesto. Miren el 26, dice, y de igual manera, el espíritu, ¿qué dice? Nos ayuda. ¿Verdad? ¿Así dice? Ok. El espíritu nos ayuda y luego dice, en nuestra, ¿qué dice? Debilidad. Ahora, si nos detenemos ahí, decimos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quiere decir que si somos fuertes no nos ayuda? ¿Sí o no? Si somos fuertes, ¿el Espíritu nos ayuda? ¿Sí o no? Levanta la mano si usted cree que sí, que nos ayuda en nuestra fortaleza. Barú dijo que sí, creo que hice la pregunta mal. Cuando Barú dijo que sí, yo me di cuenta. Voy a hacer la pregunta otra vez. Ya sé que vas a decir que no ahora. Al hacernos fuertes, ¿el Espíritu nos ayuda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando nos hacemos fuertes. No, exactamente. Entonces creo que hice la pregunta errónea. ¿Por qué? Porque al hacernos fuertes, Él dice, no me necesitas, ¿verdad? Cuando los fariseos veían a Jesús hablando con los pecadores, como decían ellos, pero este es comilón y bebedor, y habla con pecadores. Y Jesús le dijo esto. Me ministra que Jesús no le dijo, ¿y vosotros no sois pecadores? No le dijo eso. Fíjense lo que le dijo. Le dijo, ciertamente el doctor vino para los enfermos. ¿Qué le dijo con eso? Que si ellos querían ser sanados, deberían de reconocerse enfermos. Si no, no. Entonces, en la debilidad es donde se perfecciona el poder de Dios. El texto dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Y fíjense lo que está hablando, en qué nos va a ayudar en este caso, es en el pedir, en el pedir. Ayer tuvimos la reunión de los varones y tuvimos un tema muy bueno, porque hablábamos de que el alma siempre está pidiendo justicia. Incluso las personas no cristianas eso pide, todos, creyentes y no creyentes. El hambre, o sea, la falta o la sed del alma es de justicia. ¿Sí sabían eso o no sabían? Bueno, el alma, por ejemplo, cuando alguien comete un crimen, la familia dice lo único que queremos es justicia, que se haga lo correcto. Cuando estamos haciendo una cola o una fila para pagar algo y alguien se para adelante, a menos que sea un acto de misericordia, decimos, no es justo que se pare adelante, yo tengo aquí 3 horas. Exigimos justicia, el alma quiere justicia. Ahora bien, el problema es que cuando el hombre, en este caso humanos, no son nacidos de nuevo, están muertos espiritualmente y no conocen la verdadera justicia. Le voy a poner un ejemplo. Hay comidas tradicionales, ¿verdad? Y, por ejemplo, un ejemplo, tacos, que es una comida popular, tacos, ¿verdad? Aquí venden tacos en Nueva York, ¿verdad? En México venden tacos, en Ecuador, en todos lugares, pero donde lo crearon tiene un sabor diferente, o sea, de donde vino el taco. ¿Por qué? Porque ellos los crearon. Aquí lo cambian y ya luego le dicen taco, pero ya es otra cosa, le ponen de todo. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la esencia de ese taco, de ese alimento, es de donde proviene, que saben hacerlo exactamente como es. Y usted comienza a comer tacos, si usted no es de manera cultural, no vive donde hacían tacos, usted prueba el taco, ¿verdad? Y le gusta, me gustó. Pero viene una persona que sabe dónde lo hacen y te dice, ¿te gustó? Espera que pruebes dónde lo hacen. ¿Qué le está diciendo? Que aunque comió taco, el que sabe dice, él comió taco, se llama taco lo que comió, pero él no ha probado el verdadero taco. El alma es igual. El alma pide justicia todo el tiempo. La sed, Jesús le dijo a la samaritana, si sigues bebiendo de esa agua, volverás a tener sed. Los otros días, Edwin y yo estaba yo haciendo un trabajo y le dije, hermano, tengo una sed que me estoy muriendo. Y el hermano me trajo un jugo de tamarindo que estaba buenísimo, hermanos, buenísimo, él le puede decir. Era de lata, pero estaba bien bueno. Pero mi garganta se estaba secando. ¿Saben por qué? Porque el jugo no quita la sed. Mi cuerpo no me pedía jugo de tamarindo, me estaba pidiendo agua. Y yo le di ¿qué? Bueno, muchos de nosotros le damos al cuerpo ropa, mujeres, hombres, drogas, bebidas, pero el alma te está pidiendo justicia. Por eso Dios dijo, el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia de Dios sacia al hombre, es lo único que sacia, es lo único. Cuando usted oye que una persona que usted conoce le dicen, fulano de tal se convirtió, usted dice, wow, qué bueno, se alegra, ¿sí o no? Una persona que estaba perdida, ¿por qué? Porque es justicia, o sea, se agrada a usted de eso. Entonces, aquí notamos, mis hermanos, que nuestra debilidad, nuestra muerte espiritual, y aquí hablando como humanos, no nos permite ver la justicia verdadera, no nos permite ver lo espiritual. Entonces, todo el mundo nace, todo el que tiene una alma, todo ser humano, anda buscando esa justicia. Cuando el hombre busca las cosas terrenales, lo que está haciendo, yo utilicé un ejemplo ayer con los varones, que lo voy a repetir. Si a un hombre casado va a la playa y se le pierde su anillo de bodas, ¿verdad? Y en esa playa había un evento, había mucha gente. De repente se da cuenta, camino a su casa, que se le perdió el anillo. Y dice, no puedo llegar a mi casa sin mi anillo, mi esposa me va a matar, ¿verdad? Y luego se devuelve a la playa, acuérdense que había un evento grande, y caminando anda buscando su anillo, pero se encuentra con muchos anillos que se le perdieron a otras personas. Cuando encuentra un anillo de oro de 24 quilates, ¿verdad? Y lo levanta, no el de él, sino el de otro. ¿Usted cree que al tomarlo se va? ¿O sigue buscando? ¿Sí? Piensen bien. Acuérdense la razón por la cual se devolvió. Por su anillo de bodas, aunque sea de hierro. ¿Me entienden? Lo que le quiero decir es esto, que
en el camino se va a encontrar con muchas cosas, pero él no anda buscando eso, él anda buscando su anillo de boda, el que va en el dedo, el que cabe aquí, que su esposa lo va a ver y va a decir, oh, qué bueno que lo tienes todavía. Eso en el ejemplo lo que quiero decir es que en la vida el alma nos está pidiendo justicia de Dios. Y cuando la palabra, por eso es que venimos a la iglesia los domingos también, porque salimos de aquí apedreados espiritualmente, ¿sí o no? Pero volvemos otra vez a buscar más piedra. ¿Por qué? Porque es lo que el alma quiere, es lo que nos conforta, lo que nos sacia. Pero en nuestra debilidad, mis hermanos, si no nos reconocemos pobres en espíritu, no vamos a tener hambre y sed. Aquí el 26 de Romanos dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego aquí dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Y luego dice, no lo sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos pedir lo que el cuerpo quiere ni el alma, sino que el espíritu tiene que poner por nuestra debilidad el anhelo de justicia. Y luego dice, pero el espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que Él está aquí dentro pidiéndole a Dios para llevarnos con Él. Que el espíritu está en mí pidiendo por mí. Otro ejemplo voy a utilizar. Usted llega a un país y no sabe el idioma, pero tiene un amigo que sabe el suyo y el del país. Y necesita que lo lleve, que comprar algo, ¿verdad? Y luego esa persona viene con usted y le dice, le quiero hablar, pero no sé el idioma. ¿Me puedes ayudar de intérprete? ¿Me da a entender? Y ese amigo tuyo está allí y le habla para que tú seas beneficiado. El Espíritu Santo habla el lenguaje de Dios. El Espíritu sabe lo que Dios quiere. El Espíritu sabe lo que nos conviene a nosotros. Por eso dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Gemidos es un lenguaje que no se entiende. Luego dice indecibles, que no sabemos lo que está diciendo, pero sabemos que es de Dios. Entonces ahora, ese gemir espiritual es el anhelo que tenemos de Dios. Cada vez que usted oye la palabra, dice, necesito trabajar ahí, tengo que cambiar eso, es que yo soy así, esa es hambre de justicia. Si no tuviéramos hambre de justicia, cuando la palabra nos expone, no hace nada, porque no queremos eso. Volvamos a Mateo. Mateo 41, 26. 26, 41, sí. Ya estoy al revés. 26, 41, exacto. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Y luego dice, pero la carne es débil. Ahora, ¿quién es el que va a acudir a la ayuda del espíritu? El que reconoce que es débil. El que no reconoce su debilidad no va a pedir ayuda al espíritu o no se va a dejar guiar. Si usted está perdido en un lugar buscando una dirección y usted no pide ayuda de cómo salir, se va a morir ahí parado. Y eso pasa con nosotros como cristianos, de que tenemos problemas y es mejor mantener nuestra reputación espiritual en alto y no admitir de que somos pobres en espíritu. Porque tengo 15, 5, 10 años en la iglesia, soy líder de tal o cual y no puedo admitir que soy débil. Aquí el Señor nos dice claramente, mis hermanos, que si no reconocemos nuestra debilidad, es imposible. Fíjense cómo en Hebreos la palabra fe siempre habla de la plenitud en nuestra debilidad. La fe produce, o sea, recibimos por la fe, recibimos la gracia de Dios mediante la fe, esa es la palabra. Recibimos la gracia de Dios por creer en Él. Pero esa fe produce gracia. Al yo creer en Dios, produce la gracia de Dios en mí, que es la fuerza, el ánimo y la resistencia, podemos decir, para seguir caminando y viviendo para Dios. Entonces, al yo confiar en Dios, ¿por qué confiamos en Dios? Porque yo no puedo y Él sí. Y cuando Dios ve eso, es un canal abierto para que su gracia fluya en nosotros. Vamos a Hebreos 11:32. Hebreos 11:32. Y van a ver cómo la fe fortalece al débil. Van a ver cómo la fe fortalece al débil.
David, de la única forma que pudo enfrentar a Goliat y vencerlo, fue por medio, ¿qué dice? De la fe. Miren lo que dice Hebreos 11, verso 32. Hebreos 11, verso 32. Fíjense lo que dice, ¿están ahí? Dice, ¿y qué más digo? Esta pregunta la hace porque viene hablando de todos los hombres y mujeres de fe. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, de los profetas, que por fe, ¿qué dice? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Dice, evitaron filo de espada, sacaron, ¿qué dice? Fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto, hermanos míos, fue por la fe. Pudieron hacer esto por la fe. Por eso que David, cuando fue donde Saúl, le dijo, tu siervo David le ha tapado la boca a leones y a osos y ha librado las ovejas. Dios me ha librado, dice él. Y aquí dice que por la fe sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo puede una persona sacar dinero de su bolsillo si no tiene? ¿Cómo podemos hacer así? No tenemos ni uno y sacar $1,000. ¿Cómo podemos levantar algo que sabemos que no podemos y podemos? Bueno, ya sabemos que es imposible, pero esa imposibilidad se hace posible por la fe. Esa debilidad, por eso es que lo imposible se hace posible para Dios, es lo que le da gloria a Dios y el mundo cree. Cuando el joven rico le habló a Jesús, vino con una lista de sus virtudes, vamos a llamarle de sus fortalezas en lo que hacía. Señor, todo esto lo he hecho. Era como, ya dime que voy al cielo ya para irme. Así llegó. Y hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Y estaban los discípulos mirando y dijeron, wow, yo ni la mitad de lo que él hace. Y el Señor le dice, no eres salvo. Encima de todo. Y Pedro nervioso le dijo, Señor, pero si él no pudo y él vive una vida moral intachable, ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué preguntaron eso? Porque vieron a un hombre moralmente correcto que se fue y no era salvo. Porque la salvación no es por buena moral, sino por fe. Y el Señor le dijo, ciertamente para el hombre es imposible, pero para Dios no. ¿Qué le quiso decir? Por obras es imposible, pero por fe no. Si confían en mí, lo pueden hacer. Si confían en ustedes, no pueden. Ciertamente para el hombre es imposible. En este texto vemos claramente que por fe, mis hermanos, dice que sacaron fuerzas. El 34 estoy leyendo, sacaron fuerzas de debilidad. Fíjense lo que dice el texto. A veces leemos así rápido, sacaron fuerza de debilidad. Sacaron fuerza de debilidad. Pero luego dice al inicio del texto, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe en el verso 1? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Lo que Dios prometió, lo que Él va a hacer en sus obras en mí. Y luego dice, la convicción de lo que no veo. No veo que soy fuerte. David no veía que iba a poder vencer a Goliat. No veía eso. ¿Cómo lo va a ver? Si tenía que mirar al cielo para verle la barbilla a lo mejor a Goliat, de lo grande que era. David era muchacho y pequeño, Goliat era grande y un guerrero conocido, armado hasta los dientes. Por eso es que la fe no se ve, pero es la certeza de la palabra que sabemos que Dios puede. El conocimiento de Dios nos da la fortaleza. Miren, yo estaba meditando en por qué el texto de en el gozo del Señor está mi fortaleza. Creo que ayer hablamos de eso, no sé, creo que sí. Y yo pensaba en eso y decía, wow, es increíble como, si yo le digo a ustedes todos, le digo, hermanos, ¿me pueden ayudar? Me estoy mudando en mi casa y tengo unos muebles, nevera, estufas, ¿me ayudan a mudarme? Quizás digan que sí para dormir tranquilo, ¿verdad? Para que su conciencia no le mate. Pero ¿cuántos tienen ánimo de eso? Sean honestos. Nadie. Pero si yo le digo, vámonos a disfrutar por ahí, a caminar y comer y esto, toda la noche hasta la mañana, todos dirían amén. Pero vamos a utilizar más fuerzas en lo que vamos a disfrutar que en hacer la mudanza. Pero ¿por qué decimos que sí? Porque el gozo me da fortaleza.
El gozo del Señor me da la fortaleza. Cuando usted tiene que trabajar, no hay gozo. Cuando usted va de vacaciones, se levanta a las 5. ¿Sí o no? Porque el gozo le da la fortaleza, va a hacer algo que le gusta. Cuando va a cobrar el viernes, ¿verdad? Dice el hermano, cuando va a cobrar le da gozo trabajar ese día. Y por eso ese día le ponen todo el trabajo más duro, pero usted no lo siente porque el cheque viene al final del día. Por eso es que tenemos que enamorarnos del Señor, tenemos que vivir con toda la entrega a Dios, amarlo a Él, para que todo lo que Él nos pida lo hagamos fortalecidos en ese gozo. Amén. Saúl no tenía fe, era orgulloso y autosuficiente. Vamos al libro de 2 de Corintios. Vamos a ver a una persona que tenía estas cualidades, pero nació de nuevo. 2 de Corintios 12. Esta historia me ministra mucho porque hay mucho sufrimiento en esto que vamos a leer, pero vamos a ver al final la actitud de este varón que se llama Pablo. 2 de Corintios 12, vamos a leer del 12 en adelante. Bueno, vamos a leer del 1 al 10. 2 de Corintios 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Pablo tenía un debate, un dolor interno, porque los corintios lo despreciaban como apóstol. Imagínense, mis hermanos, esto, que usted haya viajado al mundo entero, haya comido todo tipo de comidas, haya tenido toda la vida, ¿verdad? Y de repente usted se reúne con un grupo de amigos y comienzan a gloriarse, es la palabra, ¿verdad? A jactarse de que han hecho y han vivido. Y usted oye que han mencionado 2 o 3 países, han comido 2 o 3 cosas. Y usted sabe en su corazón que usted ha vivido 1000 veces más que todos. Y todos se jactan, incluso se burlan de ti. ¿Me entendieron o lo repito? Ok. Pero le han dicho a usted, le dijeron, la ilustración dice así, le dijeron que no puede compartir su vida pasada. Es un sufrimiento, ¿sí o no? O sea, recibiendo burla de algo que usted es mucho mejor que todos ellos, en cierto modo. La iglesia de Corintios rechazaba a Pablo como apóstol. Decía, ustedes reciben los superapóstoles, pero son unos falsos. A mí no, que soy el verdadero apóstol. Y Pablo tenía una batalla porque él fue al cielo en visión y vio todo allá. En otras palabras, si yo hubiese tenido eso que a él le pasó, es como que le estoy predicando del mismo cielo del trono de Dios. Y eso es mucho de qué jactarse. ¿Sí se entiende? O sea, a veces decimos, no, a esa persona Dios le habla y Dios la usa mucho. O sea, estamos gloriando a esa persona. Aunque eso es falso, eso es erróneo, no debemos hacer eso, pero en la iglesia se oye eso. Dios usa mucho a esa hermana o a ese hermano. Entonces, a Dios buscamos, pero bueno. Aquí, fíjense en esta batalla que tenía Pablo. Y dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme. Luego dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Comienza a hablar de él en segunda persona, como que está hablando de otra gente. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé. O sea, eso que dice ahí quiere decir, no sé cómo sucedió. No sé si fue en visión, en sueño, en cuerpo. No hace una explicación porque fue tan glorioso que no hay forma de explicarlo. Es lo que le llamamos las palabras inefables. Y dice, si fue en el cuerpo, no lo sé. Dice, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Nosotros diríamos aquí, el punto es, ¿verdad? Echando esta historia, fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, hasta la presencia de Dios misma. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, mis hermanos. Aquí Pablo está hablando supuestamente de un segundo hombre, pero es el mismo. Pero el problema era que dice que fueron, bueno, lo va a decir el texto, miren lo que dice, donde oyó palabras inefables. ¿Qué quiere decir inefables? Que no le es dado al hombre a expresar. Ahora,
en este texto, no tengo todo el conocimiento en este texto, pero yo creo, es mi opinión, cuando digo así quiere decir que uno está abierto a corrección. Cuando el Señor habló con Nicodemo, le dijo, si te he hablado cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo vas a entender las celestiales? Y ya entendemos por la Biblia que el entendimiento celestial viene por el Espíritu Santo, y muchos de ellos no habían nacido de nuevo todavía. Entonces dice él que no le es dado al hombre estas palabras a expresar, no hay forma de que lo entienda, porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero el espiritual sí. Y él dijo esto en el mismo libro de Corintios, pero en la primera carta. Y luego dice el 5, de tal hombre me gloriaré. ¿Quién es el tal hombre? Él, pero no se podía gloriar de sí mismo, por eso utilizó a uno en segunda persona, para no llevarse él la gloria. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino, ¿qué dice? En mis debilidades. ¿En mis qué? Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. En otras palabras, no mentiría, porque fui yo que fui al cielo. Eso quiere decir el texto. Luego dice, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que, ¿qué dice? Ve o oye. Miren esa palabra que dice ve u oye. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que cuando usted ve un hombre de Dios, que Dios lo usa y usted dice, ese hombre es de Dios, usted no sabe que lo que está viendo es un muerto delante, que lo que es por gracia. Esa persona es débil igual que usted y yo. Por eso dice, para que la gente no me vea a mí y oiga lo que yo digo y crean que soy más de lo que verdaderamente soy. Un pobre, débil, miserable, ciego, desventurado, que si no es por la gracia de Dios, nada soy. Esa es la actitud aquí de Pablo. Luego dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. ¿Tenía deseo de exaltarse, sí o no? Estaba batallando allí diciendo, ay, estoy loco por decir lo que vi. Esa es la gloria, el alma estaba allí diciéndole, porque dice que el chisme es como la miel, dicen por ahí, dice el proverbio, ¿verdad? Dice, para que las grandezas de las revelaciones, aquí lo que quiere decir es, para que lo que yo vi en el cielo no me enorgullezca. Fíjense lo que pasó. El Señor le mandó un aguijón, un sufrimiento para que se mantenga dependiente de Dios. Enfermo siempre, vamos a decir, no dice el texto, pero vamos a pensar que era una enfermedad que andaba todo débil. Ahora, ¿por qué tenía el Señor que debilitarlo de manera directa? Porque Él se estaba exaltando, Él tenía un pecado de orgullo en Él, o no lo practicaba, pero tenía esa debilidad de orgulloso, porque lo dice el texto, de que está batallando con que quiere expresarse como lo que él es, como un apóstol. Incluso era como ejercía su fariseísmo antes de Cristo, pero ya no puede, porque es cristiano. ¿Y la gloria de quién es? De Cristo. Y dice él, me mandaron un mensajero de Satanás que me abofetee, en otras palabras, que me mantenga humilde. Ay, Señor. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Y luego dice el 8, respecto a lo cual, Señor, quítame este dolor. Y el Señor te mira y te dice, si te lo quito, te pierdes. Miren, hay lo que se llama humildad voluntaria por obediencia y humildad impuesta por Dios, que es lo que llamamos humillación. O nos humillamos o nos humilla Dios. Como quiera va a suceder. ¿Saben por qué? Porque lo que usted y yo somos. El nosotros no humillarnos no nos hace más fuertes. Al contrario, nos hace más débiles, porque Dios no opera en el débil orgulloso, sino en el débil que lo reconoce. ¿Tiene sentido? Cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces Dios opera. Fíjense lo que dice el 8, respecto a lo cual he orado 3 veces al Señor, que lo quite de mí. ¿Para qué quiere que le quiten eso? Para no sentirse débil, para sentirse libre. ¿Cuántos quieren ser santos? La pregunta es ¿para qué? ¿Para glorificar a Dios o para que nadie me haga así? Para que nadie me confronte, para que nadie me diga esto mal de mí. Hay veces que tenemos actitudes así, que quiero ser santo para que nadie hable de mí. O queremos ser santo porque vamos a ver a Dios en santidad. No tienen que contestar, pero es bueno examinarnos en eso. Dice, he orado a Dios 3 veces, pero fíjense lo que dice el Señor. Es increíble. Cuando vamos a suponer que su hijo llega a ser adolescente, ¿verdad? Y va a la escuela, todo eso. Usted le da dinero diario para que use lo que tiene que hacer. Y luego un día viene el niño y le dice, papá o mamá, ¿por qué me das
dinero poquito diario, ¿por qué no mejor al fin de año me das todo junto? Los que son padres ya saben lo que quiere decir eso. Es que si te lo doy todo, mi hijo pródigo te llamaría. ¿Ya entendieron por qué el hijo pródigo dijo, dame todo lo mío? Para no depender del papá. Y tuvo que irse y reconocer comiendo con los cerdos que era débil y volver. Dice, ay, para la casa otra vez. Ven, mi hijo, ahí está el padre esperando. ¿Cuántos queremos que Dios nos dé todo ya? Señor, ¿qué pan de cada día ni qué pan de cada día? Dámelo todo hoy, dame la panadería entera. Ese es el corazón de nosotros, o sea, todo, ¿sí o no? Dame toda la panadería, Señor. Pero no, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Para qué? 2, dependencia y para que no nos perdamos, porque al final bendice a ambos, glorifica a Dios y nos bendice, mis hermanos. Dice, y me ha dicho el Señor, en letra roja, ¿tiene su Biblia? Algunos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate, la palabra bástate del griego arqueo significa suficientemente fuerte. Suficientemente fuerte. Esta palabra bástate está hablando, utilizamos, ¿verdad?, el mercado de abastos, creo que en México le dicen, ¿verdad? He oído a los pastores en México diciendo el mercado de abastos, ¿verdad? Pero está hablando del alimento diario, ¿verdad? Ahí venden comida, ¿sí o no? Ok. Bueno, la palabra bástate está hablando de lo necesario, pero a la vez de lo necesario, plenitud también. Porque la gracia, ¿pueden poner una marca ahí, acompañarme a 1 Corintios 5? 15. 1 Corintios 15. Para que entiendan ese texto cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia. Ahora, acuérdense que Pablo está echando una historia aquí, está hablándole a la iglesia. Ya él había pasado por todo esto. El verso 10 de 1 Corintios 15 dice lo siguiente. Dice, pero por la gracia... vamos al 9. Dice, porque yo soy el más pequeño... quiero buscar una palabra porque aquí creo que se llama abortivo. Dice el 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, hablando aquí de Cristo después de la resurrección. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, ¿qué dice? ¿Cómo qué? Como un abortivo, o sea, como un niño que ni llegó a nacer, pero está muerto. O sea, así se veía él delante de Dios. ¿Saben que el decir esto, el Señor vino a mí como un abortivo, estaba reconociendo lo débil que era, lo pobre y lo muerto en espíritu, que no merecía la gracia de Dios? Y luego dice más adelante, me apareció a mí el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. El más pequeño, yo soy el menos. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. En otras palabras, lo que la gente ve en nosotros sea bueno, en este caso lo bueno que ven, podemos decir es la gracia de Dios. Lo que tenemos es la gracia de Dios. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En vano es la palabra contraria al vasto. Cuando le dijo, bástate mi gracia es suficiente. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. Y cuando Pablo está hablando de que ha trabajado, está diciendo que aún haciendo todo lo que he hecho, no lo he hecho yo. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios. Dijimos que la gracia representa la fuerza, el ánimo y la resistencia para servir a Dios. Dice, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Entonces ahí vemos, volviendo al texto de 2 Corintios, vemos cómo Pablo reconoce su actitud. O sea, él dice como un abortivo, yo soy el menos de los apóstoles. ¿Por qué, mis hermanos? Miren hacia acá. ¿Por qué Pablo, siendo el más pequeño, hizo más que todos? Porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Dice el texto 9, retomando, bástate mi gracia, porque mi poder, y luego dice una palabra, se perfecciona. Se perfecciona. La palabra perfeccionar aquí es completar. Habla de algo que
está entero o enteramente lleno de aquello, en este caso el poder de Dios. Quiere decir lo siguiente: mientras más débiles somos, más se efectúa o se manifiesta el poder de Dios en nosotros. Mientras más débiles somos, más se manifiesta el poder de Dios en nosotros. El 10 dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, reconociendo lo débil que somos. Cuando usted reconoce su debilidad y Dios lo usa en gran manera, la gente dice: ¿cómo esta gente puede decir que es débil? ¿Cómo una persona así, tan ignorante, tan insignificante, hace lo que hace? Por la gracia de Dios. David, cuando entró las piedras en el saco pastoril, entró 5 piedras, significa gracia. Y de esas 5 tomó una y tumbó al gigante. Esa palabra, esos números, 5 significa gracia. Luego dice: me gloriaré más bien en mis debilidades. Y dice luego lo siguiente para concluir. Dice: para que repose sobre mí, ¿qué dice? El poder de Cristo. La soberbia, mis hermanos, que hay en nosotros, el orgullo que hay en nosotros, debe cada día más morir y morir y morir. Porque mientras este hombre externo va muriendo, ciertamente el interno se va fortaleciendo. Entonces, cuando Pablo dice en Colosenses, hacer morir lo terrenal, es hacer morir lo terrenal para que lo espiritual tome su lugar. Porque no podemos vivir en la carne y en el espíritu. Es imposible. Si vivimos un poquito lo espiritual, pero todos los días en carne, lógicamente va a estar así. En la carne viviremos y el fruto va a ser, no va a ser fruto, va a ser carne. Pero si hacemos morir lo terrenal cada día, nadie ha llegado, pero yo estoy seguro que ha habido un progreso y queremos más de ese progreso. Queremos seguir creciendo, queremos seguir pareciéndonos a Cristo para que repose el poder de Dios en nosotros. Volviendo al tema, reconociendo nuestras debilidades ante el gigante, es exactamente que debemos ver que es por la fe en el Señor que la gracia me capacita para yo derribar ese gigante. ¿Cuántos batallan con actitudes y tantas cosas que hay en nosotros, mañas, actitudes, hábitos, pecado, que decimos: yo quiero dejar eso, Señor, ya no más? ¿Por qué no se va? Porque no nos hemos humillado. Seguimos creyendo que podemos sin el Señor. Por eso nos dijo: velad, o nos dice: velad y orad. Velamos al ver el enemigo, velamos al ver nuestro corazón, velamos al ver cómo vamos en este camino. Y oramos clamando conforme a eso que vimos al velar. Amén. Oramos conforme a eso que vimos al velar. Acuérdense que una atalaya velaba a ver al enemigo, y cuando veía que se aproximaba, él no se preparaba a pelear. Dice: no, vienen 20,000 conmigo. Comenzaba a clamar. Eso simboliza la oración, a pedir ayuda. Viene el enemigo, y ahí venía la asistencia, en este caso el Espíritu Santo, conforme a la verdad que es en Cristo. Cuando andamos en la verdad de la palabra, el Espíritu está siempre dispuesto. ¿Cuántas veces le hacemos pregunta a Dios en oración: Señor, háblame aquí? Y no andamos en la verdad, decimos: es que no oigo a Dios. Lógicamente, porque el Espíritu no está dispuesto donde no hay verdad. A la verdad del Espíritu está dispuesto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu enseñanza, Señor, que nos bendice. Gracias, Padre, por lo bueno que eres, Señor, con nosotros. Que aun siendo débiles, Señor, pecadores, tú viniste, Señor, en forma de hombre. Te hiciste tú débil, Señor. Te humillaste a ti mismo para ser uno como nosotros, Señor, y hacerte pecado aún no cometiendo el pecado. Y cargaste, Señor, con nuestros pecados, para que ahora por tu muerte nosotros seamos fortalecidos, por tu pobreza seamos enriquecidos, y por tu muerte, por tus llagas, nosotros seamos sanados, Señor. Sabemos que tú, Señor, te despojaste para que fuésemos bendecidos, pero si no reconocemos nuestra debilidad, no podemos recibir esa bendición, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos bendice, nos guía, Señor, nos da sabiduría,
pero sobre todo, Señor, evidencia el fruto en nuestras vidas, que es la obediencia a tu palabra, Señor. Bendice a mi hermano, Señor, bendice a los que oyen esta enseñanza, Señor, que podamos reconocer cada día lo débil que somos. Somos como el heno que el viento se lleva y no queda nada como rasgos. Pero en ti somos fortalecidos y sustentados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.